Buenas tardes, economista Javier Briones. Nosotros somos el grupo número 3. Los integrantes de este grupo están conformados por Aray Guamán Julio, Cárdenas Delgado Freddy, mi persona, Márquez Veloz Milusca, Macías Coveña Jordi, Mendoza Solorzano Gema y Mieles Mera May. La siguiente investigación presenta los temas de procesos de elaboración de un presupuesto. Este de aquí consta de 5 etapas, las cuales son la preiniciación, la elaboración, ejecución, control y evaluación, que serán analizadas más adelante. También presenta el presupuesto de efectivo, como su importancia y sus objetivos. Para el desarrollo de dicha investigación se ha realizado la búsqueda de diferentes fuentes bibliográficas bajo el concepto de diferentes autores. Siguiente. Burbano y Ortiz, 2004, define el presupuesto como la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. En otras palabras, el presupuesto es una planificación monetaria anticipada de los gastos e ingresos de una determinada actividad. Este de aquí se lo elabora con la finalidad de cumplir aquellos objetivos económicos en un futuro o en un periodo determinado. A través del análisis FODA del medio ambiente externo e interno, se deben trazar estrategias bien definidas, realistas y alcanzables, las cuales deben ponerse por escrito, al igual que los objetivos y metas. Hablando de lo que menciona en el texto del medio ambiente externo e interno, el externo es algo que no se puede controlar, ya que depende de factores que surjan en el momento. Un ejemplo actual es la pandemia. Fue algo que ninguna empresa, ningún negocio pudieron predecir y tuvieron que trazar esas estrategias y de alguna manera enfrentar a ese factor externo. Y dentro de los factores internos, pues son lo que está dentro de la empresa y bajo su control, como por ejemplo recursos humanos o el proceso de producción. Bueno, para el proceso de elaboración de presupuestos se deben tener en cuenta las cédulas presupuestarias y la investigación inicial. Las cédulas presupuestarias, pues no es nada más que una hoja de control de presupuesto, la cual verifica periódicamente el avance, ejecución y cumplimiento de los proyectos de la empresa. Estas aquí se construyen según las necesidades de indicadores financieros, control, limitaciones y costos que requiere la empresa. Lo que es la investigación inicial para el desarrollo de un proyecto, lo primero que se debe tomar en cuenta es realizar un estudio de mercado. Si el producto que estoy pensando en vender tendrá o no aceptación en el mismo. Dentro de esta investigación hay que tomar varios puntos en cuenta, el cual dentro de ellos está el lugar, o sea, el sector geográfico donde yo voy a vender mi producto, el tipo de producto, cuál es el mercado a quien yo le pueda vender ese producto, si mi producto será aceptado o no, o qué tipos de personas hay en el sector que puedan acceder a ese producto. O sea, se debe conocer la realidad para luego poder presupuestar y decir, voy a vender tantas unidades semanal, mensual o anualmente. Los datos en esta investigación sirven para adecuar el presupuesto y predecir la capacidad productiva, porque en función a las ventas, yo voy a decirle al aparato productivo, necesito esto. ¿A qué me refiero? A la mano de obra, qué tanto de material, los recursos de dinero necesarios, entre otros. Las etapas del proceso de elaboración del presupuesto. Se analizaba anteriormente, ¿no?, que el presupuesto eran las planeaciones estratégicas de acuerdo a las previsiones que se tienen en un plan de acción dirigido a cumplir metas previstas. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros tenemos que plantearnos metas que queremos alcanzar. Es importante analizar el tiempo en el que se va a ejecutar y en base a eso generar un presupuesto. Entonces, el autor Burbano, Ruiz, nos indica que hay una serie de etapas de las cuales se pueden realizar o se pueden considerar para que se lleve a cabo dicho presupuesto. Estas etapas son la preiniciación,
la etapa de la elaboración del presupuesto, de ejecución, de control y de evaluación. ¿Qué nos dice la etapa de preiniciación? Bueno, la etapa de preiniciación se analiza analizando los resultados de del último trimestre del año anterior. Se analizan los presupuestos anteriores para actualizar los parámetros como márgenes de utilidad, índices de rentabilidad y participación en el mercado, entre otros. También se analiza el FODA para sentar las bases para la toma de decisiones, para saber qué factores externos y qué factores internos son los adecuados para poder llevar a cabo el presupuesto. Debemos conocer también la misión, porque tenemos que conocer cuál es la finalidad que fue creada la empresa, cuáles son los objetivos también que tenemos que alcanzar en base a las políticas que hemos establecido y metas que también ha establecido la empresa. Para saber debemos básicamente hacernos tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Y en base a eso generamos nuevas ideas y en base a eso también se genera el presupuesto. Tenemos los diagnósticos internos y externos que son muy importantes analizarlos, como las ventas, los costos, los índices de rentabilidad, la calidad en el servicio, innovación y tecnología. También se analizan los factores no controlables, que son políticas de gobierno, insumos importados, tasa de interés. ¿Por qué se dice factores no controlables? Obviamente porque surgen en el momento, porque una política de gobierno, la empresa no puede hacer nada. Si nosotros tenemos una empresa y exportamos productos, entonces puede que suban los aranceles y ya los productos que nosotros importamos suban, entonces son factores que no podemos controlar. También las alianzas estratégicas, dice que este análisis nos ayuda a identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el ambiente externo y las fortalezas y debilidades que existen dentro de la empresa para ayudar al organismo. También se analiza la fijación de objetivos a largo y a corto plazo, se adaptan los recursos y habilidades a la organización, al entorno cambiante, aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos de los objetivos primeros. Los objetivos y estrategias y políticas propuestas se deben darse a conocer a todos los niveles de la organización para que los jefes responsables de cada nivel de las áreas puedan analizar, evaluar y conocer el contenido. En base a eso, elaboren los planes operativos para el periodo presupuestal, ¿no? Entonces, tenemos también la etapa de elaboración del presupuesto. Esta etapa ya es muy importante porque es donde los planes aprobados de cada área valorizan sus requerimientos en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el área de venta se encarga de analizar la cantidad a vender, el precio, los canales de distribución, la línea de crédito, promociones, publicidad. Producción se encarga de la cantidad a fabricar, las estimaciones de venta, las compras, bueno, sobre las políticas de producción que se ha generado, ¿no? Y los inventarios se hace la compra de material. Planilla son los aportes y beneficios de los trabajadores, ¿no? Lo que tiene que ver con el seguro, lo que tiene que ver con los pagos que se van a realizar, bueno, con todas las políticas también de Estado que se generen. El presupuesto es consolidado por el comité de presupuesto y enviado a la alta gerencia para que esto sea analizado. Luego llega la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es donde se relacionan los planes en marcha con el fin de alcanzar los objetivos. Se debe poner especial énfasis en el empleo eficiente de los recursos de presupuesto de materiales, humanos y financieros, puestos a disposición en cada área en el cumplimiento de sus objetivos. Su vigilancia recae en cada jefe de división y departamento de gerencia. Quiere decir que el análisis o la vigilancia va a ser por cada gerente de cada área para que dé un respectivo control. Entonces, de ahí viene la etapa de control, que se realiza el monitoreo a cada actividad y se comparan los estándares y patrones establecidos. Es decir, tenemos que ver en esta etapa de control si es que existe desviaciones, si es que el presupuesto que hemos puesto a elaborar, ejecutar, ha tenido desviaciones. Necesitamos elaborar informes sobre la ejecución, cómo se está llevando, analizar y explicar las variaciones
identificar las causas que han motivado, si hay variaciones que han motivado esas variaciones negativas, con el fin de aplicar medidas de corrección, ¿no? Y eso es cuando las circunstancias lo exigen. Entonces, de ahí tenemos la última etapa, que es la etapa de evaluación, que bueno, se elabora un informe general para analizar sobre el desempeño integral de todos los aspectos del presupuesto. Esta evaluación es muy importante porque aquí analizaremos, ¿no?, si el presupuesto se ha llevado de manera efectiva y si va a funcionar dentro de la organización. Bien. Dentro de la elaboración de presupuestos tenemos dos enfoques. El enfoque descendente, que va desde arriba hacia abajo, en donde ya se ha elaborado un estimado a nivel global y luego se divide en presupuestos por proyectos y por unidad funcional, es decir, la unidad operativa. Lo que se tiene proyectado producir se va dividiendo por cada departamento. Mediante este enfoque se determina con más exactitud lo que se tiene dentro de la empresa y así tener siempre liquidez. Además de que se nutre de estados financieros anteriores como el estado de pérdidas y ganancias y el balance general, en donde el resultado de estos nos permitirá conocer la liquidez que se tenga en el transcurso del camino, así como el poder proyectar estos mismos estados a futuro. Dentro del método ascendente se determinan, revisan y validan la necesidad específica de las unidades funcionales de los proyectos y funciones. Es decir, que aquí se va a buscar satisfacer las necesidades, ya que se nutren los estados financieros de las condiciones reales del proceso. Este tipo de enfoque no permite medir el grado de liquidez, ya que se basa en las necesidades. De tal manera, aquí se basa la elaboración de los presupuestos mediante los costos y los gastos que se tengan para poder llegar a ser un proyecto y por ende el presupuesto. De esta manera se va cerrando un círculo de lo que se va necesitando para poder presupuestar, teniendo como condición primera los gastos que implican producir, sin importar las ventas, el grado de liquidez o la utilidad que se tenga. De esta manera, muchas empresas podrían llegar a invertir en proyectos sin tener una información financiera básica, lo que podría acarrear en que ésta tenga que pedir préstamos. Este tipo de enfoques ascendente generalmente se da en las instituciones públicas, pues aquí, como ya se mencionó, se buscan satisfacer las necesidades para poder nutrir a los estados financieros de las condiciones reales. El uso de estos tipos de enfoques dependerá de la tipología del negocio y de lo que se quiera lograr bajo los criterios ya mencionados. Estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que presenta información relacionada con los recaudos y los desembolsos de efectivo de una empresa. Para esto se derivan de tres actividades. Actividad operacional integran cuentas nominales. Actividad de inversión integran las cuentas del activo no corriente. Actividad de financiamiento integran cuentas del pasivo no corriente y del patrimonio. Para esto se lleva a cabo por medio de un ente contable durante un periodo de tiempo. El presupuesto de efectivo. Su operación es un poderoso instrumento porque permite administrar todo el presupuesto que está relacionado con planes, tales como planes de ventas, las cuentas por cobrar, presupuestos de gasto en el que no intervienen la inversión de capital ni las partidas virtuales. Además, el presupuesto de efectivo es un control preventivo eficaz y eficiente. La importancia del presupuesto de efectivo. La información acerca del flujo de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros
las bases para poder evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo. El presupuesto de efectivo, aparte de representar el soporte para desarrollar la política de liquidez, también satisface objetivos específicos. Entre estos tenemos establecer las disponibilidades monetarias al finalizar cada uno de los periodos considerados en la planificación o planeación. El presupuesto de efectivo también es muy importante realizarlo en cada una de las empresas porque permite planificar, controlar y proteger los recursos de los que dispone cada empresa. Permite también saber con anticipación la futura disposición de efectivo para poder tomar decisiones que afecten a la empresa. Hablar sobre los objetivos, según dice el autor Wells 2005. Uno de estos 5 objetivos son determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo. Lo que se refiere es que tenemos que tener en cuenta al terminar un periodo cuánto tenemos de disponibilidad en la caja, o sea, de liquidez. Eso es lo que quiere decir en este primer objetivo. Segundo, identificar los excedentes o déficit de efectivo por periodos. Es decir, que aquí tenemos que identificar los excedentes, es decir, una vez sacado lo que son los gastos, haber realizado títulos pagos a proveedores, a entidades bancarias, a las cuentas por pagar, lo que queda es el excedente de efectivo que tenemos, o sea, nuestro dinero, cuánto es lo que se tiene. Y el déficit es más bien como lo contrario, cuando nuestros gastos, nuestras cuentas por pagar superan a los ingresos, a las cuentas por cobrar que tenemos. Entonces será un déficit. Habría que identificar lo que son los déficits y los excedentes. Tercero, establecer la necesidad de financiamiento o disponibilidad de efectivo. Aquí una empresa siempre tiene que, si va a proyectar un presupuesto de efectivo, siempre tiene que tener claro que va a haber un momento donde necesita financiarse y disponer de efectivo. Aquí lo que hacen negociaciones con entidades bancarias o con inversionistas que quieran invertir en su empresa. 4. Coordinar el efectivo con otros aspectos de la empresa. Aquí en coordinar el efectivo con otros aspectos, también con el capital de trabajo, también se lo puede establecer con los ingresos por las ventas, las cuentas por pagar, los gastos, las inversiones. Todo lo que son movimientos efectivos tiene que ser coordinado, ya que todos, como por ejemplo las ventas, representan un ingreso de efectivo, más bien lo que son los gastos o los pasivos, las cuentas por pagar, representan un movimiento de egreso de efectivo. Entonces, siempre tiene que haber una coordinación entre estos aspectos de la empresa. Y por último, establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición de caja. Aquí más bien es como un tipo de control para siempre estar pendiente de nuestra liquidez de la empresa. Cuando termine un periodo, siempre tenemos que tener un control de que nuestra caja esté cuadrada, o sea, que no falte dinero. Bien, el autor Wells 2005 también nos da unas técnicas para mejorar el flujo de efectivo, ya que de nada sirve saber cuáles son sus objetivos si no tenemos unas correctas técnicas para aplicarlas. Una de esas técnicas son el proceso de los cobros de efectivo con el propósito de acelerar las cobranzas. Es decir, que cuando tenemos muchas cuentas por cobrar, no podemos tener liquidez, debido a que puede que tengamos demasiadas ventas, muchas ventas, pero si no tenemos el dinero cobrado, de nada nos sirve, porque la empresa lo que quiere es el efectivo, quiere la liquidez. Entonces tendremos que acelerar las cobranzas mediante coordinar con los empleados para que hagan llamadas a los clientes y así apurar a lo que son los pagos de esas personas a nosotros, como son las cuentas por cobrar. También está el proceso de los pagos efectivos con el fin de aplazar los desembolsos, que más bien es como un poco lo contrario, ¿no? Aquí es cuando le debemos a esas entidades financieras, a esos proveedores, tenemos que renegociar con ellos para que nos den un plazo adicional para poder pagarles el valor que se les debe. Y por último tenemos políticas de inversión para la inmediata colocación de saldos ociosos de efectivo. No aplica tanto para el proceso de los cobros porque
la primera técnica más bien es cuando no se tiene liquidez. La política de inversión con los efectivos ociosos quiere decir más bien cuando tenemos demasiada liquidez en nuestra caja, tenemos demasiado efectivo y estando estático no podemos hacer nada. No es recomendable tener tanto dinero acumulado. Entonces lo que se tiene que hacer siempre es usar ese dinero. Por eso las empresas crean política de inversión para que ese dinero tenga movimiento y podamos, qué sé yo, utilizarlo para expandir el negocio, invertir en compra de maquinarias nuevas, comprar acciones, todo lo que es inversión. Por eso las empresas crean estas políticas. Bien, entonces, cuando hablamos de presupuesto de efectivos, como ya lo dijo el tema anterior mi compañera, siempre hay que tener en cuenta que un presupuesto muestra un pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo, lo que siempre está en un periodo determinado, ¿no? Entonces vemos que es importante el presupuesto porque nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo, vamos a saber si vamos a tener un excedente o un déficit de efectivo en el periodo que queremos alcanzar o el que está pronosticado. Entonces, como ejemplo, podemos ver que si prevemos que vamos a tener un déficit, tendremos que tomar medidas. Por ejemplo, solicitar oportunamente un financiamiento, solicitar el refinanciamiento de alguna deuda que tengamos con una entidad financiera, solicitar un crédito comercial, o sea que pagar las compras a crédito y no al contado. En todo caso, solicitar siempre un mayor crédito y cobrar al contado, no a crédito. Entonces, estos son como quiera cosas que podríamos hacer en caso de que nuestra proyección, el resultado sea que tengamos un déficit de efectivo. Y vamos ahora a prever cuando se tiene un excedente de efectivo. Aquí, por ejemplo, se podría hacer, si tenemos excedente, tendríamos que invertirlo. ¿Y en qué se podría invertir? Como les explicaba antes, se podría invertir en la adquisición de maquinarias nuevas o nuevos equipos, invertirlo en la adquisición de más mercadería, invertirlo en la expansión del negocio, usarlo también con inversiones ajenas de terceros, como es la compra de acciones. Entonces, el presupuesto de efectivo nos permite conocer el futuro escenario de un proyecto o negocio, saber si nuestro proyecto será rentable cuando los futuros ingresos sean mayores a los futuros egresos, o saber si seremos capaces de pagar oportunamente aquellas deudas que hemos contraído. Esta información es muy importante porque podemos presentarlo a terceros. Por ejemplo, el querer demostrar siempre nuestra rentabilidad del futuro negocio, por ejemplo, ante los potenciales inversionistas que tengamos, queremos dar buena imagen. Así también demostrar que somos capaces de pagar oportunamente nuestras deudas contraídas hacia las entidades. Así mostraremos más confiabilidad a esas entidades para que nos hagan los préstamos. Entonces, presentando esta información adecuadamente, podríamos dar una mejor imagen que cumplimos con lo necesario para que nos hagan el préstamo. Y así mismo con las entidades financieras y los potenciales inversionistas. Siguiendo con nuestra presentación, yo les voy a hablar sobre los métodos para el desarrollo de presupuestos de efectivo. Tenemos que tener en cuenta que un presupuesto de efectivo se compone esencialmente de dos partes, las cuales son los ingresos de efectivo y la salida de efectivo. Dicho esto, tenemos dos métodos para desarrollar un presupuesto de efectivo. El primer método que la voy a mencionar se llama método de los ingresos y el desembolso de efectivo para calcular los ingresos de efectivo. Este método se considera un método directo. ¿Por qué? Porque en este método vamos a considerar los flujos de entrada de efectivo esperados y las salidas de efectivos planeadas. ¿Qué son los flujos de entrada de efectivo esperados? Los flujos de entrada son aquellos ingresos que la empresa espera obtener. Entre ellas tenemos las ventas de contado, los cobros de cuentas, documentos por cobrar, los intereses recibidos sobre las inversiones, las ventas de activos de capital y de las fuentes diversas de ingresos. Todo esto son ingresos que la empresa espera obtener. Ya, entre las salidas de efectivos planeadas, contamos con los materiales, mano de obra directa, gastos, adiciones de capital, retiro de la deuda y dividendos pagados a la acción.
Todos aquellos mencionados son desembolsos que la empresa tiene planeada. Cuando hablamos de materiales, es un elemento muy importante porque cuando la empresa para poder funcionar necesita de material. Cuando es de comercial, necesita comprar sus productos para poderla comercializar. Y por esto es un gasto un desembolso que la empresa realiza. Hay que tener en cuenta que en este método se detallan cada flujo de ingresos y cada flujo de salida. Por eso es que es un método directo que normalmente lo utilizan las empresas comerciales. El otro método que le voy a hablar es el método de la contabilidad financiera para calcular el flujo efectivo. Ya, en este método te dice que el punto de partida es la utilidad neta planificada. ¿Por qué? Porque este método se considera a largo plazo. A diferencia del otro método anterior, es que este método no se detallan cada flujo de ingreso y cada de salida. Por eso que tomamos de base el estado de resultado. Porque aquí tenemos la utilidad, tenemos los ingresos y tenemos los egresos y que normalmente vamos a generalizar todo. Es decir, que una empresa con base a su estado de resultado realiza sus proyecciones a largo plazo. Y aquí vamos a ver cuáles van a ser sus ingresos y cuáles van a ser sus egresos. Ya, como le mencionaba, este método exige menos detalle en el apoyo, pero también suministra menos detalles sobre los flujos de entrada y de salida. Como ya lo había mencionado, es un método que generaliza y normalmente lo utilizan la empresa de servicio, aquellas que realizan un servicio y en la cual su ingreso viene a largo plazo. Asimismo, este método es útil para hacer proyecciones de largo alcance para el efectivo. Este método también nos sirve para hacer para calcular una inversión de algún proyecto, si este proyecto va a tener rentabilidad o no. Por eso se considera que es un método más indirecto, porque a diferencia del otro método, este no detalla cuáles son sus ingresos y sus egresos. Este no, normalmente lo que hace es que la empresa pone ingresos y coloca el rubro de ingresos y generaliza cuáles son sus ingresos y asimismo con su ingreso. Ya. Siguiendo con nuestra presentación, hablamos de las conclusiones como grupo. Podemos decir que el procedimiento de elaboración de presupuesto está formado por las etapas que anteriormente mis compañeros mencionaron, las cuales son la planificación, la elaboración, la ejecución, el control y la evaluación. Todas estas etapas nos ayudan para administrar bien nuestros recursos y poder realizar un buen presupuesto. Asimismo, estas etapas nos ayudan a tener un buen control y una ejecución correcta de nuestro presupuesto. El otro tema que mis compañeros mencionaron fue el presupuesto efectivo, que este nos permite planificar, controlar y salvaguardar los recursos de los que dispone la empresa. Asimismo, este presupuesto efectivo nos ayuda a ver si la empresa va a tener un déficit o un excedente. Cuando tenemos un déficit, esto nos ayuda para ver de dónde tenemos los recursos para que la empresa pueda funcionar. Y cuando tenemos un excedente, vamos a tener en cuenta dónde vamos a invertir, como si nos ayuda para ampliar nuestro negocio o para tener un soporte de efectivos en caso de emergencia. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de la cual lo hemos basado para conseguir nuestra información. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestro video, nuestra presentación y muchas gracias.